Pues vamos a entrar ya a la información del día. Vamos a charlar con el director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, con Jorge Sánchez Tello. Vamos a echarle pues una ojeada al análisis financiero de la evolución de Pemex 2009-2019. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. También Rogelio, que tengas una buena tarde, y a las personas que están viendo y escuchando el programa. Igualmente, Jorge. Bueno, pues preguntar tu opinión sobre este documento, este análisis financiero de la evolución de Petróleos Mexicanos en estos 10 años, del 2009 al 2019. Se insiste y más en esta administración en un rescate de esta llamada empresa productiva del Estado. Sí, es Darío, es un análisis financiero, no tiene ningún tinte ideológico, solamente lo que nos dicen los números, los datos. Nos tardamos bastante tiempo en analizar reportes financieros, los propios estados financieros de Pemex, las opiniones de las calificadoras, y de forma muy sencilla hicimos un primer corte al cierre del 2019, que era cuando teníamos el año completo disponible. Es este análisis hasta antes de la pandemia, y nos encontramos con un Pemex desde el punto de vista operativo y financiero muy debilitado. Tiene una situación crítica desde un punto de vista contable, financiero. Tiene un capital negativo cerca de aproximadamente 10 puntos del PIB. Esto, en palabras sencillas, es una empresa que debe más que lo que tiene, que es aproximadamente 10 puntos del PIB. Esto lo genera que tenga una situación de vulnerabilidad. Esto se debe, Darío, a que ha tenido una caída sostenida en la producción del petróleo, precios no favorables. Su situación se ha venido, digamos, poniendo cada vez más crítica a partir del 2014. Sin embargo, también 2018, 2019, este capital contable se ha vuelto cada vez más negativo, y obviamente estos problemas operativos pues se ven reflejados en un problema financiero estructural, Darío, el cual pues obviamente refleja estos problemas de ingresos, de precios del petróleo. Ha tenido, en pocas palabras, menos dinero. Desde el punto de vista técnico, si esto le ocurre a cualquier empresa privada aquí en el mundo, pues técnicamente estaríamos hablando que Pemex está en una quiebra. Entonces, el gobierno, esta administración, es la encargada para hacer este tipo de rescate. En el documento, en el análisis, encontramos tres vías lo que puede hacer este gobierno si es que está en su intención rescatar a Pemex. ¿Y por qué es importante rescatarla, Darío? La quiebra de Pemex pues obviamente generaría una terrible crisis económica, financiera en nuestro país. Las tasas de interés se dispararían, las empresas obviamente entrarían en pánico porque pues las tasas de interés se irían muy altas, entre otros problemas de las finanzas públicas. Entonces, en el análisis, Darío, encontramos que pueden hacer un pequeñito rescate que solamente les costaría de 2 a 3 puntos del PIB. Sin embargo, esto no va a ser suficiente, tendría que incurrir en más deuda a largo plazo. Entonces solamente cumpliría con sus obligaciones financieras y las pérdidas de operación. Además, sería necesario mantener un nivel adecuado de inversión, porque obviamente Pemex pues prácticamente invierte muy poco, porque el gobierno desde hace muchos años vía impuestos pues le quita dinero. Entonces no, simplemente no tienen dinero. Entonces, para mantener los niveles de inversión, Darío, estimamos que tendría un costo entre 4 y 6 puntos del PIB a financiarse en los próximos años. Sin embargo, si este gobierno realmente decidiera entrarle de lleno al problema de Pemex, primero tendría que separar el segmento de exploración del resto de la empresa, que es la que realmente tiene los problemas. Además, el gobierno debería de asumir el pasivo laboral, que son las deudas laborales, y también parte de la deuda financiera. Así que rescatar a Pemex, Darío, pues representa un costo para el gobierno, que es el principal y único accionista,
de 10 a 12 puntos del PIB y así, digamos, nos olvidamos de estos problemas que actualmente está generando Pemex a las finanzas públicas y al país, Darío. Efectivamente, Jorge. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Pemex, por lo que nos comentas, Jorge, pues dejó de ser la vaca lechera, ¿verdad? Como decía el presidente Vicente Fox para el gobierno. ¿Tú ves entonces un riesgo en el corto plazo para las finanzas públicas? Así es, de hecho ya lo es, lo estamos viendo, este gobierno está tirando dinero en inversiones que no son rentables, en refinerías, cuando realmente lo que se necesita primero es que el área de finanzas haga un estudio financiero sobre sus problemas que tienen, van a llegar a una conclusión similar a la que hicimos en Fundef, entonces implica un rescate de dimensiones importantes para Pemex, pero si no lo hacen en unos cuantos años, Pemex puede ser un factor de inestabilidad importante. Debemos de recordar que este gobierno tiene estas tres opciones para rescatar a Pemex, porque si no lo hace, va a debilitar pues a la economía del país. Recordemos para las personas que están viendo el programa, Pemex es todavía la principal empresa de México y quitando ideologías, quitando fobias, quitando dogmas también del pasado, pues los números nos indican que Pemex es una empresa que técnicamente estaría en quiebra. Dices que se requeriría un rescate de la empresa productiva del Estado, puntualmente un rescate, eso es lo que mencionabas Así hace un es. momento, pero hemos visto en estos 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador, pues intentos de capitalización, redocumentación de deuda, que no ha sido suficiente. Cuando hablas de un rescate, ¿de qué estaríamos hablando básicamente? Muy buena pregunta, Daria. Estamos hablando de un rescate en el cual el gobierno asume la deuda de su deuda laboral, sus pasivos laborales. La deuda financiera no solamente es refinanciarla, sino que el gobierno tiene que entrar a este rescate, tiene que sanear qué pasivos tiene, pagar a sus proveedores y sobre todo, Darío, en el documento hablamos que Pemex se tendría que fragmentar, se tendría que crear un Pemex exploración y un Pemex donde se quede, por decirlo así, lo que ya no nos sirve, inclusive las deudas. Es un esquema similar a lo que se hizo con algunas empresas en Estados Unidos para salvar, por ejemplo, de la crisis del 2008-2009, donde se creaban dos instituciones, una donde se quedaban los activos buenos y en otra donde se quedaban las deudas y ahí quedaban. Entonces se tiene que fragmentar Pemex, se tiene que hacer este rescate, sería una especie de Pemex Proa, pero obviamente salvar a Pemex para que obviamente no se lleve a la, digamos, porque si no se salva, se corre el riesgo de una inestabilidad financiera y económica importante y obviamente este rescate pues va a tener un costo para el gobierno que es entre 10 y 12 puntos del PIB, Darío. Jorge, ¿y tú ves en la 4T pues ese reconocimiento de que pues los números de Pemex ya no dan para más? Rogelio, es una muy buena pregunta. No veo la intención, noto bastante desconocimiento financiero en la parte pues administrativa de Pemex. Recordemos que sus directivos financieros fueron a Estados Unidos hace un par de años a mostrar su famoso plan de negocios ante banqueros, empresarios de Estados Unidos y nadie los tomó en serio porque justamente no se han metido a analizar desde el punto de vista de los datos qué empresa tienen en sus manos. Reconocen que tienen algún problema, pero ellos creen, esta administración, que creando una refinería de gran tamaño y de gran costo se va a salvar a Pemex y no. Desafortunadamente Pemex tiene muchos años arrastrando sus problemas, si bien no son nuevos a partir de esta administración, también se han incrementado. Entonces, veo un profundo desconocimiento por parte de este gobierno en cuanto a las finanzas de Pemex y qué solución se le tiene que dar para que no nos vaya a generar un dolor de cabeza, Rogelio.
Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros. Muy claro los conceptos, muy interesante esto que nos compartes esta tarde. Te apreciamos mucho la entrevista. No, al contrario, Darío, muchas gracias por la entrevista, también a Rogelio y a las personas que ven tu programa. Gracias, que pases buena tarde.